This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este conversatorio que vamos a tener con, por supuesto, el analista internacional Raúl Sor. Y ahora el tema que nos va a tocar son las elecciones en Estados Unidos, porque va quedando ya bien poquito, de hecho ya menos de 2 semanas incluso, para estos comicios que van a enfrentar a la demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump. ¿Cómo está usted? Muy bien, y bueno, ya como tú bien señalas, estamos en tierra derecha y se están jugando los descuentos para las elecciones, de manera que hay mucha tensión. Hay muchísima tensión, estamos ya en la recta final, bien adentrados, pero antes de partir hablando con respecto a los apoyos que genera cada candidato, este empate técnico, explicar un poquito cómo funcionan estas elecciones, porque son bastante distintos el sistema a lo que conocemos en Chile, este voto indirecto, por ejemplo, que básicamente no es lo que cuenta la mayoría de votos a nivel popular, se podría decir, sino lo que vote cada elector en los estados correspondientes. ¿Cómo funciona este voto indirecto? Sí, un voto indirecto que está diseñado para un país federal en el cual se busca que los distintos estados tengan una representación importante y por lo tanto, más que la masa de votantes nacional como lo tenemos en Chile, en que todo el mundo vota por un candidato u otro y el que tiene 50% más uno gana, allá se vota por un colegio electoral, es decir, se eligen delegados a ese colegio y ese colegio es el que en definitiva elige al presidente. Y bueno, han habido debates pero interminables en Estados Unidos para modificar esta situación, pero siempre pasa, como pasa en todos los países, el partido que gana las elecciones, después que las ganó, dice, bueno, no era tan malo el sistema, ¿no? Claro, después el que le conviene básicamente, pero claro, si para que ustedes tengan una idea más clara de aquello, por supuesto son 538 delegados a nivel nacional, 270 para ganar la mayoría y ser finalmente el presidente electo, y dependiendo del estado, del censo de cada estado, hay más o menos delegados. Por ejemplo, en el caso de California son 54 porque es el estado de Estados Unidos con mayor población. Entonces, por eso pasa, por ejemplo, lo que sucedió en 2016, cuando Hillary Clinton, si uno contaba los votos, se puede decir, de cada estadounidense, ella ganaba finalmente las elecciones, pero... Con 3 millones de votos de diferencia a favor de ella. Imagínate, pero si se contaba el número de delegados, ahí pasaba de que ganaba Donald Trump. Y no es la primera vez que pasa eso. No, no es la primera vez y bueno, hasta cierto punto no puede pasar lo mismo en Chile, pero tenemos que las regiones, en las elecciones al Senado, también hay un voto en que una región como Aysén elige a un senador versus con una cantidad muy inferior de votantes que zonas de Santiago. O sea que no existe sistema de, digamos, representación 100% exacto. Todos los sistemas tienen algún nivel de distorsión. Claro, el estadounidense tiene distorsiones enormes, claro, y puede llegar a una situación en que un candidato gana por millones y aún así pierde las elecciones. Claro, y aquí está el sistema en casi todos los estados, de hecho, de que el ganador se lo lleva todo. Eso quiere decir de que el ganador que acumule más votos en uno u otro estado, finalmente se lleva toda la cantidad de delegados que acumula ese estado. Eso es la mayoría, excepto en Maine y Nebraska, son los únicos lugares donde no pasa. Entonces, por lo mismo pasan situaciones como la que vimos en 2016. Pero no es el único país, por ejemplo, en Gran Bretaña es igual. Tienen cerca de 500 circunscripciones y el que tiene la mayoría en cada circunscripción se lo lleva todo y se puede dar que un partido llega segundo en todas con un volumen enorme de votos, de decenas de millones de votos, y perder las elecciones porque el otro en cada circunscripción particular tuvo una mayoría. Exactamente. Ahí también lo que hablábamos antes, de que puede pasar, aunque es muy extraño, que un delegado del colegio electoral no vote por lo que la población decidió en ese estado, pero ya ahí entraríamos en un problema ético, pero podría hacerlo en teoría. Sí, lo podría hacer en teoría, los delegados son independientes y podrían ocurrir cosas no tan necesariamente, por ejemplo, ¿qué pasa si después de las elecciones uno de los candidatos, el candidato, digamos, cambia su opinión o hay un escándalo y en ese intertanto el
delegado dice, no, yo acepté ser delegado bajo estas circunstancias, pero las circunstancias cambiaron, y etcétera. Eso se puede dar, pero es muy raro. Es muy extraño, sería muy escandaloso en No, verdad. y además sería el suicidio político de ese delegado de cara a su partido y su suicidio político. Es decir, ¿qué confiabilidad tendría Claro. una persona que es elegida con un mandato directo de obrar de una cierta forma y termina haciéndolo de otra? Así es. Bueno, y ahora entrando en el tema de los candidatos, estamos viendo un empate técnico. De hecho, hay un promedio que saca The New York Times que habla de que Kamala Harris acumula 49% de las preferencias y Donald Trump 48%, es decir, estamos hablando ya de un empate técnico. ¿Usted recuerda una carrera presidencial tan reñida como esta? No, y no creo, o sea, lo del recuerdo personal no va tan atrás. Claro. Pero lo que te quiero decir es que lo que no había noción de un país tan polarizado como lo está Estados Unidos hoy día. No es solamente, normalmente los republicanos y los demócratas tenían una relación bastante armónica y era un tema de, por decirlo de alguna manera, de caballeros, de respetar ciertas reglas que siempre se han vulnerado hasta cierto punto, pero ahora hay un antagonismo entre ambos partidos que era desconocido. Es decir, y este es un fenómeno de polarización que no solamente se está dando en Estados Unidos, en algunos países europeos también se observa Claro. la destrucción o la desaparición de ciertos consensos que antes eran aceptados y hoy día no lo son. Y se podría decir en general, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de Brasil con Jair Bolsonaro y Lula da Silva, también fue una elección muy reñida, con una diferencia muy leve, y es una polarización que se está generando entonces en varias naciones. Ahora con respecto al tema de los apoyos, porque ha llamado mucho la atención este apoyo tan irrestricto por parte del magnate sudafricano Elon Musk, que hace este concurso que también ha sido bastante escandaloso, esto de regalar $1 millón diarios, esto es un sorteo básicamente, entre quienes se registren para votar en los estados clave, que son 7. Entonces, ¿qué opina usted al respecto de ese sistema que está usando entonces? Bueno, hay muchos que acusan a Elon Musk de intervencionismo electoral y que esto debería ser llevado a tribunales, y de hecho el Departamento de Justicia estadounidense dice que lo está investigando. Porque, digamos, claro, es un estímulo de $1 millón que se sortea para que la gente se inscriba. Dice, yo no le estoy diciendo, dice Elon Musk, por quién tienen que votar, ellos son libres. Simplemente que voten. Pero, es decir, eso es digamos, una farsa en el sentido que todo el mundo sabe que Elon Musk tiene una relación muy estrecha, pública y notoria. Es decir, no es un secreto, sino que Elon Musk lo ha hecho público, y se habla que Musk tendría un cargo muy importante en el gobierno de Trump de resultar electo, y él estaría a cargo de una reforma del Estado norteamericano para hacerlo más eficiente, supongo que hacerlo funcionar como Tesla o Claro. alguna de sus empresas, pero es decir, él está tras un premio muy importante. Más que un personaje bastante ambiguo políticamente, antes tenía muy buena relación con los demócratas. Eso le iba a decir, de hecho, sí. no, Se ha vuelto más conservador con el tiempo, eso es lo que hemos visto. Bueno, ahí se podría decir. No sé si se ha puesto más conservador, porque digamos, más de derecha, en el sentido de que en Estados Unidos el aspecto conservador del Partido Republicano se ha ido vaciando de contenido. El Partido Republicano es mucho menos conservador y mucho más radical en muchos sentidos. Claro. Y es partidario de medidas muy radicales. No es el partido conservador tradicional que solía ser. Por lo tanto, y en ese plano Trump es como le gusta llamarse a él, un insurrecto. Claro. Y alguien que está desafiando el pantano, como él llama a la clase política que reside en Washington. Por lo tanto, el discurso de los republicanos es un discurso bastante rupturista. Claro. Y hablando ahora del lado demócrata, hemos visto que la figura de Barack Obama está cada vez más presente en estos mítines políticos,
Pero también quería comentar este tema de que hubo ahí una molestia por parte de la población de hombres negros, porque sabemos de que han bajado un poco se puede decir, su apoyo, en este caso, a Kamala Harris, a diferencia de lo que apoyaron, por ejemplo, a Joe Biden. Y ahí Barack Obama hizo una reprimenda a esos hombres jóvenes, principalmente negros, que no estaban votando por Kamala, y eso no gustó. Entonces, ¿cómo podemos analizar también la figura de Barack Obama ahora apoyando a Kamala Harris en estas elecciones? Barack Obama es un demócrata y es su deber y su convicción apoyar a Kamala Harris, y es normal, él es uno de los grandees, como se le llama a estos personajes, figuras importantes, trascendentales, y todo el mundo sabe el arrastre increíble que tiene Obama aún hoy día. De manera que él es un referente muy importante, y especialmente para una parte de la población negra de Estados Unidos. De manera que recurrir a él por parte de la candidatura de Kamala Harris me parece absolutamente lógico. Sí, claro, pero ahora se le ha visto mucho más presente, y también en esta búsqueda de poder reencantar a esta población de hombres negros que se han ido alejando un poco de la candidatura de Kamala, y es lo que acusaba, por ejemplo, Barack Obama, de que esto tenía que más que ver con el género, más allá de las políticas, pero ahí es un comentario que causó polémica al menos, o molestia en algunos. Sí, bueno, yo creo que ese es un fenómeno que, digamos, es muy complejo, pero ¿qué es lo que domina en definitiva el elemento étnico o el elemento de clase? Y si los jóvenes negros ven un futuro mejor y sienten una cierta decepción, una desilusión con lo que ha sido el gobierno de Biden en cuanto a su condición, bueno, ellos, como cualquier otro ciudadano, pueden optar o optan por aquello que ellos consideran sirve mejor a sus intereses. Así es. Para ir cerrando con este comentario sobre Estados Unidos, ¿qué es lo que necesita alcanzar cada candidato? ¿Dónde tienen que enfocarse ya en esta recta final para conseguir esos votos clave que son necesarios para entonces girar la balanza a favor de uno u otro, el voto indeciso, por ejemplo? Bueno, el lugar común de la política de Estados Unidos es la economía, estúpido, como se ha dicho mucho en Estados Unidos. Es decir, es el bolsillo el que manda. Por el bolsillo me refiero a una serie de prebendas que recibe la población, no solamente el sueldo, pero la situación económica es la dominante en la opción. Y se ha visto que en la medida que ha habido cierto deterioro económico, ha crecido, digamos, la oposición al Partido Demócrata, pero no vamos a saber qué pasa hasta que se abran las urnas. Así es, y tener en cuenta también así que estos 7 estados clave, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, Georgia, Pensilvania, donde también han concentrado sus mítines políticos en las últimas semanas, porque son estos estados pendulares en los que no se sabe realmente cuál va a ser la elección en ese sentido de la población. Así que vamos a estar bien atentos. Por supuesto que sintonicen CNN Chile, son las elecciones el 5 de noviembre, se puede decir cuando culminan, porque el voto anticipado ya comenzó. Pero vamos a estar bien atentos a cómo se resuelve todo aquello. Muchas gracias, Raúl, nuevamente. El 5 de noviembre voy a estar en la Embajada de los Estados Unidos, que siempre realiza un evento para periodistas, y uno puede seguir ahí en directo las elecciones. Sí, así que ya saben, ahí tiene la recomendación de don Raúl. Muchas gracias por acompañarnos, y ustedes también sigan sintonizando todas nuestras plataformas, y vamos a estar más adelante también comentando sobre otros temas internacionales. Chao, chao. Chao. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.